Ya, ya ustedes le dan para continuar. Listo. Entonces, como dije, esta primera parte, comenzar con unas definiciones, porque muchas veces de pronto para nosotros no son muy claras todas estas definiciones que va trayendo la norma, ¿cierto? Entonces, primera infancia es diferente a atención integral, a desarrollo integral, educación inicial y tránsito armónico. Cuando uno trabaja con infancia hay que tener claro estas diferencias, ¿cierto? A qué se debe pues como todo esto. Nos basamos sobre todo en la ley 1098, también en la 1804, que es la ley de cero a siempre o la política pública nacional que salió en el 2016 y también ya las estrategias que se han ido desarrollando a partir de esta norma. Entonces, pues la primera infancia ya sabemos que es el ciclo, según la 1098 son de 0 a los 6 años, pero ahora con la 1411 vamos a ver un cambio ahí que ya no es desde los 0, sino desde la gestación. Entonces, bueno, atención integral vendría a ser todas esas acciones intersectoriales intencionadas, relacionales y efectivas, ¿cierto? ¿Qué hacen en última? Garantizar los derechos de los niños y la atención integral como tal. Que en últimas es potenciar el desarrollo. Y ahí llega el desarrollo integral, que vendría a ser esas transformaciones y esos cambios entre lo cualitativo y lo cuantitativo de los niños, ¿cierto? Donde partimos de unas características, de unas capacidades, cualidades y potencialidades. La educación inicial, entonces, según la 1804, es un derecho, ¿cierto? Es un derecho y se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional. Ahí estamos inmersos nosotros, donde los niños de forma permanente y estructurada acceden a ese servicio donde desarrollan su potencial, capacidades y habilidades, ¿cierto? Y aquí ya nos hablan, por ejemplo, de los referentes técnicos, que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Y el tránsito armónico, que es también otro nombre que lo confunden mucho, es esa estrategia de la que también nosotros algún día participamos en nuestras vidas. Nosotros transitamos de la casa al colegio o cuando transitamos de primaria a bachillerato, ¿cierto? Pero aquí, desde el 2017, se ha venido desarrollando como una estrategia donde en lo administrativo y en lo pedagógico y en lo familiar queremos que los niños no se queden o de pronto no se les dañe como esa trayectoria educativa y ese niño que tenía atención integral en educación inicial, por ejemplo, en servicios de ICBF, no se le dañe esa trayectoria y puede ingresar al grado de transición sin problema. Bueno, listo. ¿Cuál es la coherencia normativa que tiene el decreto 1411? Mire, ya sabemos que todo parte de la Constitución política, ¿cierto? Donde nos dicen que es un derecho fundamental, impostergable, y que ahí se desarrolla después la ley 115, que es la Ley General de Educación. Esa es la que nos da pues como los lineamientos y no es ajena pues para ninguno. Mm, ¿Qué pasa con la 1411 que también va en línea con la 1804? Y es que, como les dije ahorita, va enmarcada en la atención integral, ¿cierto? ¿Qué entendemos nosotros y cómo desde lo educativo lo que nos corresponde en caso de ustedes de servicio, cómo atendemos de forma integral a los chiquiticos? ¿Listo? De transición. Y ya va en 2 ciclos. Cuando hablamos entonces de esta población, estamos hablando desde las madres gestantes hasta los 3 años, que sería el primer ciclo, y el segundo ciclo de preescolar hasta los 6 años, o sea, desde los 3 hasta los 6.
Y también otro cambio que trae o otro como asunto adicional y que vale la pena concretar es el decreto 1411 nos dice que prestadores somos todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales y oferta de educación inicial de ICBF, prestadores no oficiales y oferta de educación inicial de las entidades territoriales, ¿cierto? Y eso también está enmarcado pues, con la ley 115, la 804. Que hay que resaltar, y creo que lo voy a decir toda la presentación, y es el asunto de cómo reglamentamos entonces la, la educación desde la gestación, ¿cierto? Porque ya ese niño ahí está también teniendo su proceso de desarrollo y crecimiento y hasta los 6 años. Bueno, definición, atención integral. ¿Qué tenemos ahí? Que las atenciones van relacionadas con el cuidado y la crianza, la salud, la alimentación y la nutrición, y el ejercicio de la ciudadanía, la participación y la recreación. Miren, para nosotros en educación formal, de pronto es como ajeno a estas cosas, o sea, uno pensar como que alimentación, nutrición, eso se va pues como por el PAE, ¿cierto? En algunos establecimientos. Pero también, por ejemplo, pensar en salud. A veces no nos imaginamos nosotros, por ejemplo, revisando un carnet de vacunación, ¿cierto? O mirando si la mamá sí pidió cita para crecimiento y desarrollo. Ese alcance aún no lo tenemos, pero esa es la idea que queremos llegar a, a pensar en clave de atención integral, que el niño no solo va a sentarse a estudiar a través de muchos ejes, pues como a partir de los referentes, lineamientos, o sea, todo eso que ustedes le brindan en el aula, sino también cómo desde otros frentes vamos también potenciando el desarrollo del niño, ¿cierto? Entonces, cómo otros sectores también y esas articulaciones se van dando, en este caso en los municipios, para que ese niño crezca, o sea, pues que se le contribuya a que ese niño sí tenga acceso a su vivienda, a cultura, salud, planeación, ¿cierto? Todo esto que está aquí al final, prosperidad social, deportes. ¿Cierto? Entonces, esas son las acciones en las que queremos llegar. Cuando yo digo esto o cuando leí esta norma, yo digo, para nosotros es muy futurista, pues es como, bueno, lo que queremos lograr. Pero si miramos, por ejemplo, en nuestros municipios, los CDI o estos lugares donde atienden ICBF, ellos ya lo viven hace rato. De hecho, ellos lo tienen incluso mucho antes, desde la 1804. Entonces es como bueno, ellos ya lo lograron o ya tienen una forma de hacerlo. Ahora para nosotros es lo nuevo y lo que tenemos que empezar a implementar gradualmente, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se da la prestación del servicio de educación inicial? Personas no, naturales o jurídicas oficiales y no oficiales que ofertan pues el servicio desde los 0 hasta los 6 años. ¿Quiénes son? Establecimientos educativos que estamos bajo la ley 115, ICBF, entidades territoriales y prestadores no oficiales, ¿cierto? Independiente de la denominación que adopten. Como les decía, ya estamos entonces trabajando por 2 ciclos. El primero son mujeres gestantes hasta los primeros 1000 días de vida, los 3 añitos. Y el segundo ciclo tenemos prejardín, jardín y transición. Em, Hace poquito la Secretaría de Educación sacó una circular donde estaba habilitando los colegios oficiales para para que quienes levantaran la mano tuvieran las capacidades en cuanto al mobiliario, en cuanto al aula y docente, o sea, tuviera los mínimos para prestar prejardín y jardín, lo podría hacer, ¿cierto? Mm, Aquí, como nos dicen, en el primer ciclo no tendrá división por grados, mientras que en el segundo sí, como ya lo nombré. Bueno, la relación técnica que nos da la norma es que en lo urbano máximo de prejardín y jardín 20 niños y en transición entre 20 y 25 y en lo rural 15 niños y niñas de prejardín
y transición entre 15 y 18. Miren, ese corazoncito es porque es progresivo, para que no se nos olvide. Esto se va a ir implementando de forma gradual. En el departamento, pues ahora no contamos con la suficiente planta docente o, cierto, la capacidad, pues las suficientes plantas para decir, bueno, vamos a dividir grupos que conocemos que en municipios tienen hasta 40 niños en un salón, pues. Entonces esa es la idea. Por eso digo, es muy futurista, es qué queremos lograr. Porque aquí, por ejemplo, no todos los colegios cuentan con auxiliar, no todos, pues como estas personas que están haciendo prácticas o, por ejemplo, las normales que tienen enfoque en preescolar, ¿cierto? Entonces, sabemos que a muchas maestras les toca solita con este volumen de niños, pero esa es la idea. Mientras lo vamos implementando, mientras vamos bajando a prejardín y jardín en la atención, cómo nos vamos a ir organizando en cuanto a las plazas. Bueno, el ingreso a la educación inicial, ya sabemos que eso no está sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico. ¿Qué pasa? Que en algunos colegios, y eso pues es muy normal, si sabemos que la demanda es muy alta, pues lo que hacen es reorganizar y priorizar, ¿cierto? Pues me imagino que tendrán sus criterios, que viva cerca, que la familia tenga ciertas condiciones, ¿cierto? No tanto como si el niño camina en un solo pie 5 pasos, no, o sea, no partiendo de esas valoraciones del niño como un asunto que lo excluya, sino antes del colegio, cómo le permite potencializar y ayudarle a esa familia para que el niño continúe y no tenga barreras pues como en el acceso y en esa trayectoria. Hay un asunto también con los documentos que igual, pues, y nos ha pasado mucho que hasta que no tienen todos los documentos, no aparece encima. Entonces, un asunto en el tránsito armónico, no sé si ustedes se han familiarizado, que se llama casos críticos. Los casos críticos son esos chiquitos que nos dijeron que iban a transitar y cuando vamos a ver encima no están. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿dónde quedó? Resulta que el niño a veces sí está sentado en el aula, pero pues, o sea, no, todavía no ha sentado la matrícula, no está encima. Y pues eso es maravilloso porque el niño está estudiando, pero muchas veces cuando vamos a hacer cuentas, claro, el niño no aparece. Entonces, bueno. Para el ingreso al grado obligatorio, que sería transición, serían los 5 años, ¿cierto? Yo sé que eso es muy polémico, en algunos establecimientos lo reciben desde los 4, porque llegan papás, que el niño ya hace de todo, que mejor dicho, promuévalo ya para que quede en 11 y se gradúe. Entonces, nosotros conocemos esas realidades. ¿Qué pasa? Primero, pedagógicamente hablando, hay un asunto que es el aprestamiento y la intención de por qué hay una edad y unos grados, ¿cierto? Pertinentes para ese niño. El asunto también de la intención que tiene el grado transición, esa preparación para el grado primero y ahí en adelante en su vida escolar. Esa es la intención de por qué sean chiquiticos de 5 años. ¿Qué pasa? Como ahora ya estamos empezando a implementar en algunos establecimientos, maravilloso, porque ese chiquitico de 4 años ya no va a entrar a transición, sino que ya puede entrar a un jardín. Entonces ahí su trayectoria, su aprestamiento y el asunto del desarrollo lo pedagógico van de la mano. Acá también tenemos sentencias circulares, por ejemplo, la circular 7 del Ministerio de Educación, han habido varias sentencias, pues hay un montón de vías, de caminos para prestar el servicio al niño si lo hablamos desde lo jurídico. Entonces, la idea es no patinar en eso. La idea es que para que ese chiquitico ingrese al grado obligatorio, sea con ese acuerdo con la familia, que ellos sepan las implicaciones que tiene entrarlo de 4 años a un transición, por ejemplo, ¿cierto? O esos chiquiticos que también están en extra edad, que esos, por ejemplo, les hacemos una valoración y pasan a primero. Entonces, en estos días estaba en un municipio y fue muy particular porque un docente creía que
La obligatoriedad era hacer que el niño, así tuviera 7 años, cursara grado transición. Y ese no es el asunto de la obligatoriedad. El asunto es, por favor, cierran micrófonos. Gracias. El asunto aquí de la obligatoriedad es que, me desconcentré, qué pena. Bueno, es en la prestación, o sea, nosotros tenemos que prestarlo, es una obligación del Estado, ¿cierto? Pero no de la familia, no del niño que, por ejemplo, tiene 7 años, tenga que hacer transición. No, ese niño se le hace una valoración, una nivelación y entra al grado primero. Entonces, miren las cosas que a veces de pronto interpretamos de la norma y está bien, porque pues todos hacemos esa lectura y a veces las normas son como ambiguas, pero tienen que ser así porque el territorio es muy diverso, entonces no hay como una vara o como un estándar que nos diga ciertas cosas en las que depende de nuestro contexto y nuestra población podemos ser laxos. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí van a salir preguntas. Por ahora no puedo ver el chat ni nada, pero ahorita voy a estarlos mirando para tratar de resolver. Bueno, en cuanto a la ecuación del proyecto educativo, sabemos que tener una propuesta pedagógica, ustedes son muy juiciosos porque cada año lo van retroalimentando, lo van evaluando, tienen muy organizadas pues esas estrategias. De pronto no somos tan puristas como en la propuesta o en la metodología en lo pedagógico, pero sí tenemos por lo menos claro que hay unos referentes, unos lineamientos y en clave de que ministerio nos dan esas líneas y nosotros las adaptamos al establecimiento educativo. Eh, Ahí también es muy importante asegurar que en esos proyectos esté la participación y la incidencia de los maestros en la toma de decisiones de esos procesos pedagógicos y curriculares, ¿cierto? Vea, en estos días lo leía, no hay persona más creativa y más, te digo, más propositiva que una profe de preescolar o un profe de preescolar. Es increíble, eso van y buscan, eso siguen en redes sociales a todo el mundo, van a cuantos seminarios. Entonces, eso es muy bacano porque eso es lo que retroalimenta en el documento y en últimas en el aula lo que hacen con los niños. Y también más adelante lo vamos a ver y esos mecanismos de participación de los niños. Los niños ya no son ahí pasivos, quietos y la educación se está transformando, por lo menos desde la educación inicial, y es que el niño es ese sujeto activo, ¿cierto? Él también participa en su conocimiento, él también participa en su desarrollo. Él también tiene el conocimiento. Por ejemplo, en las bases curriculares, yo siempre lo digo, hay un ejemplo muy chévere donde dice que van a hablar de la mariposa. Entonces una niña alza la mano y dice, ay, yo tengo un libro en mi casa de mariposas. Entonces la niña lo lleva al otro día y vamos a hablar de mariposas. Y eso es lo bacano porque es la niña la que tiene el saber en ese momento, tiene la herramienta y ella le va a enseñar eso a sus compañeritos y a su profesor. Entonces es muy bacano también cómo el niño participa y se hace también como el dueño del conocimiento, por decirlo así. Bueno, en el proyecto pedagógico, bueno, aquí es adecuación del proyecto educativo y aquí ya como proyecto pedagógico que es establecimientos educativos como tal, la idea es que se construya en coherencia con la política de Estado, entonces súper importante 1804 eh, para que lo anoten por favor, para que le hagan una leída juiciosa, porque ese es el marco normativo, eso es lo que nos está hablando ahora de qué es integralidad, de con qué chicos nosotros queremos trabajar. Esa misión y esa visión que tiene cada uno de sus establecimientos educativos, cómo conversa con esa política de Estado. Bueno, en cuanto al desarrollo, eh, ¿qué niños se propone la educación inicial? O sea, son niños que sabemos que tienen factores biológicos, psicológicos, culturales, sociales e históricos. Esto es muy de contexto, ¿cierto? No podemos pensarnos una planeación o no nos podemos pensar un trabajo en el aula cuando yo estoy pensando de un niño que está aquí en un colegio en Medellín, estrato 6,
a un chiquitico que está en una vereda a 8 horas del casco urbano, ¿cierto? O sea, sabemos que la alimentación en la etapa prenatal, incluso esos primeros años de vida, los estímulos que tienen los chiquiticos, ¿cierto? El lenguaje. Ustedes escuchan muchas veces el niño hablar y cuando conocen la mamá uno dice, ay, ve, sí, hablan igualito, ¿cierto? Entonces es como nosotros nos contextualizamos a quienes les estamos enseñando, pero no para minimizar y no para decir, ay, no, es que a este no le da, porque es que no, para nada, es al contrario, cómo lo potencializamos y cómo lo vamos a desarrollar más, ¿cierto? Eh, Cómo también se concibe el desarrollo, ustedes lo saben, por fluctuaciones, avances y retrocesos. El desarrollo no es lineal, sabemos que son chiquiticos, que puede que avancen, a ustedes les pasó de pronto con sus hijos, controlan esfínteres y cuando a la semana ya no, ¿cierto? Como que, ay, ve, se le olvidó y otra vez está ensuciando o no va al baño, ¿cierto? Entonces, miren que eso no es lineal, o sea, y eso no nos debe generar frustración tampoco en el aula cuando estamos cogiendo una crayola, cuando les decimos que hagan un círculo, a veces lo logran y ya cuando menos pensamos se le olvidó, pero vuelve y lo arranca, ¿cierto? O sea, ustedes saben que el cerebro no aprende de forma lineal. Eh, Aquí también, y yo creo que eso va a generar mucha, y ha generado mucha polémica ahora la 1411, y es que es imposible parcializarlo en áreas o en dimensiones. Somos conscientes que esos chiquitos cuando vayan a primero van a trabajar por áreas, ¿cierto? Y eso está dado por el ministerio, pues todos trabajamos así y nosotros todos estudiamos así. El asunto también es de las dimensiones y es porque ese no debe ser el enfoque para yo partir a hacer una planeación. ¿Por qué? Porque las dimensiones ya están por sentadas, ¿cierto? O sea, si yo hago una planeación donde mi eje va a ser, por ejemplo, el juego, pues dependiendo de ese juego, que es lo que más adelante les voy a hablar, es cómo va a ser ese juego en varias dimensiones. Entonces, si es un juego con pelota, pues yo voy a trabajar motricidad gruesa. Pero si son pelotas de colores, entonces yo voy a trabajar clasificación y pues aprendiendo los colores. Ah, pero si son de tamaños, listo también, entonces aprendo de volumen. Pero es que tengo que dividir los grupos y entonces unos juegan con las amarillas y otros juegan con las azules, entonces estoy trabajando clasificación. Entonces miren que no decir, por ejemplo, motricidad gruesa o motricidad fina o lenguaje o el área social, de pronto se entiende como muy limitado, ¿cierto? Mientras que yo amplío un poquito la mirada en cuanto al concepto, la dimensión se me queda cortica porque pues yo trabajando desde otra perspectiva, las dimensiones están ahí inmersas en lo que yo estoy trabajando en el aula. Bueno, se complejiza como resultado de la interacción permanente en el contexto. Ustedes saben que los chiquiticos también no tienen que vivir necesariamente situaciones duras, pero pues habrá cosas donde eso también retrase un poquito como el desarrollo, ¿cierto? Ustedes saben que lo emocional no está ajeno y el asunto del contexto, todo tiene que ver, todo, porque también somos seres que crecemos y el ambiente nos determina muchas cosas en el crecimiento. Bueno, el desarrollo también es permitir construir formas particulares de comprender y relacionarte con el mundo. Aquí también muy a tener en cuenta los chiquiticos con dificultades y no necesariamente tienen que tener diagnóstico. Son esos chiquiticos que aprenden de forma diferente. Ustedes saben que somos kinestésicos, que somos muy auditivos o somos muy visuales, ¿cierto? Como yo también a ese chiquitico le aprendo. Hay niños que son súper hábiles para armar con fichitas, pero hay otros que aprenden súper rápido a colorear y a no salirse de la línea, ¿cierto? A tener ese control visoespacial. O sea, hay muchas cosas que también como potenciamos desde eso que tenemos que darle a todos, pero como uno ve que a uno se les hace más fácil que a otros. Pero entonces es en ese ensayo y error en el aula. Bueno, también es singular que no se hace de manera lineal, secuencial ni acumulativa. ¿Cómo concebimos también el aprendizaje, que es dinámico, permanente y de la vida cotidiana?
Miren, los niños, y lo dicen mucho poricultores, pediatras, los niños son científicos en potencia. ¿Y cuáles son sus herramientas? Los ojos, los oídos, las manos, todos los sentidos son sus herramientas para potenciarse ellos como científicos, porque para ellos todo es nuevo, todo, absolutamente todo, y todo lo quieren aprender y todo lo quieren saber, ¿cierto? Entonces, siempre pensemos que una pregunta de un niño no es un asunto para corcharnos, sino una oportunidad para el aprendizaje. Siempre, cualquier pregunta de lo que se trata. Eh, Capitaliza las experiencias para traducirlas en formas particulares de pensar, hacer, construir, crear e interactuar. Por aquí vi en el chat, a ver, yo sí miro por aquí, que no sé, ahí, bueno, ya me escuchan, es que no sé qué hacer. Dígame por favor si me escuchan. Buenos días, sí, yo la escucho. Sí. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Entonces, de pronto los que no me escuchan, hagamos la del ingeniero, salga y vuelva y entre, o apague y vuelva y prenda, porque no. La verdad, no sé desde aquí cómo puedo ayudarles con eso. Listo, bueno, el aprendizaje resulta de los intereses, lo que les decía ahorita. Los niños, ¿cómo son esos científicos en potencia? Todas esas preguntas que se tienen, ¿cómo las vamos a encauzar para que eso sean oportunidades de aprendizaje? Y cómo proponen preguntas, intereses, esas respuestas y esas indagaciones, em, esas conjeturas que ellos hacen también en su mundo mágico también y cómo interpretan y simbolizan. Bueno, esta es una propuesta, la propuesta que tiene ahora el gobierno nacional en cuanto a la organización y selección de contenidos y espacios de la vida escolar, ¿cierto? El currículo nos lo propone como en estos 6 ítems, que es el proyecto, ¿cierto? El enfoque, los objetivos, que es lo que abarca, que sea flexible y reconocedor, ¿cierto? Que este currículo sea propio también, que sea diverso y que mejore, que procure pues como mejores posibilidades de acoger a los chiquitos, que sea explícito, ¿cierto? Que tenga un horizonte y que tenga ese sentido con la propuesta educativa, que tenga en cuenta también la familia, la comunidad, ¿cierto? Bueno, esto es como muy general y es como esas apuestas con las que llega ahora pues como este nuevo gobierno en cuanto a la dirección de primera infancia. Aquí, por ejemplo, si ustedes han tenido acercamiento a las bases curriculares, estas bases curriculares ya lo que nos dicen es cómo nosotros podemos empezar a cambiar un poquito y transformar esas prácticas tradicionales, por decirlo así, como la misma, que la ficha y que el cuento, y entonces el personaje principal, ¿cierto? No. O sea, eso es muy valioso y así aprendimos muchos, pero también qué rico que vamos a extraer qué quiere el niño aprender, ¿cierto? ¿Qué le llama la atención? Y cómo eso lo transformamos a veces en proyectos. Hay muchos colegios que trabajan por proyectos y ese proyecto va cambiando cada mes, cada 20 días, no sé, cada 2 meses, lo que tenga que durar. Muchos colegios son como muy flexibles en esos, otros sí les dan como unos tiempos. Pero entonces cuando una maestra se sienta, piensa, ¿qué voy a enseñar? ¿Cierto? Qué rico que es, o sea, a partir de los intereses del niño. Yo trabajé en un jardín donde pasaba un caballito siempre por detrás, por la huerta. Y claro, cuando les fueron a preguntar una vez a los chiquitos, porque ellos se paraban en la ventana a ver el caballo, es que quieran aprender, que salgan temas y luego votaban, en esas indagaciones y en esas provocaciones salió el caballo. Entonces, claro, el proyecto educativo se centró en el caballo. Entonces, desde artística, cómo trabaja el caballo, desde desde lógica, desde literatura, o sea, desde cualquier área, el caballo como ese elemento que les interesa, cómo les va a enseñar. Entonces, ¿cuándo enseñar? Entonces, esa organización temporal de contenidos que cada institución, y eso está dentro de la autonomía institucional, ¿cómo lo determina?
el cómo enseñar, esas estrategias y ambientes y recursos. A veces también cuando voy y hablo con profes, son, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le...? Profes, son ustedes los que tienen ese conocimiento, tienen la experiencia y tienen el título, ¿cierto? Ustedes fueron a la universidad, por allá se mataron, o los que son normalistas, ese cómo lo tienen ustedes y ese chiquitico también se los va dando. Lo que les dije ahorita, o sea, que son muy visuales, que es que yo tengo un patio gigante donde podemos jugar. Esos niños por lo general son muy buenos en motricidad gruesa, pero cuando yo no tengo un espacio tan amplio, entonces yo que me valgo de libros, de una huerta chiquitica, o sea, como también puedo potenciar a partir de los ambientes que tengo alrededor. Y los mecanismos, los instrumentos y los tiempos que nos dicen el qué, cómo, cuándo y hacer seguimiento. Bueno, esta es una infografía que tiene el ministerio, que es de la organización de la práctica pedagógica, ¿cierto? Que es el proyectar, vivir la experiencia, valorar el proceso, indagar. Todo eso está en las bases curriculares. Yo les, yo quedo como con la tarea de enviarles a sus correos todos estos lineamientos. Hay demasiados y es muy importante porque de verdad que las bases curriculares fueron las que se fueron cerrando la brecha entre la educación inicial y la educación formal, que es como vamos hablando el mismo idioma, los mismos niños a lo largo pues como de sus primeros 6 años de vida. Bueno, ¿qué nos dice también? Que hay unos referentes técnicos, hay un montón de lineamientos, orientaciones, guías, protocolos circulares, o sea, lo que ustedes quieran en infancia está súper documentado, o sea, hay demasiado amplio tanto de ministerio como de donde quieran, desde lo académico, hay ONGs, o sea, en educación inicial hay demasiada información. Entonces, eso es muy importante para guiar también, pues, como y formular nuestros documentos, como el PI o a quien le toque formular planes educativos municipales, ¿cierto? Valoración y seguimiento al desarrollo. Los instrumentos tienen que ser de orden cualitativo. Listo, entonces, muchas veces en algunos colegios compran como un sistema de evaluación y este les da unos números. Muchos profes dicen que eso cualitativo lo tienen que volver rúbrica y ya ahí se vuelve cuantitativo. Entonces, sí, lo cual y se puede volver cuanti. Al revés, no. Entonces, muy importante, ¿cómo voy yo a valorar ese proceso? ¿Cierto? Muchos como han trabajado siempre por dimensiones, entonces como motricidad gruesa, brinca, no sé, hace tales pasos o no se me ocurre nada. Bueno, motricidad fina, sí, agarra pinza, colorea, no se sale de la rayita. En lenguaje, estructura más de 500 palabras y, ¿cierto? Entonces es como eso, o sea, como cualitativamente me salgo muchas veces como de ese esquema. Pero está bien. Pues entre lo que me ha dicho, pues, la mandaron. Profes, bueno, em, listo, esto es pues como la apuesta que tiene el ministerio para concebir pues como el asunto de lo educativo y lo pedagógico es en clave esa integralidad de los niños y teniendo muy en cuenta las particularidades y la diversidad. Ustedes, instituciones, no es lo mismo incluso entre sedes, ¿cierto? En el mismo municipio también cambiará. Entonces ahí es muy importante tener pues como esas particularidades. Hay una medición y una evaluación de la calidad de la educación inicial, que la idea es que se haga cada 3 años. Hace como 2 años se hizo una, está publicada en la página del ministerio, creo que está en Colombia Aprende. Ahí en ese muestreo que hicieron quedó una institución de Puerto Berrío y una de Marinilla. Eso es muy bueno que lo miren también, porque es qué están evaluando, qué se está midiendo en la calidad de la educación inicial. Una de esas evaluaciones, de esas variables, era cómo los docentes
daban la clase, si los niños sí eran receptivos, el aprendizaje que quedaba ahí, las herramientas didácticas, también miraban los ambientes, si favorecían o no, si respondían a la propuesta pedagógica también y a lo que estaban trabajando en el aula. Entonces, eso es como muy bueno mirar también qué, qué estamos entendiendo por calidad, qué le estamos apostando ahí a la calidad. Y los reportes sobre educación inicial, y es que les cuento que hay unos sistemas. Está el SDIPI, que es el seguimiento al desarrollo integral, que es un sistema que mira varios aspectos de los niños y hace como una trazabilidad. Entonces, cómo está en salud, en crecimiento y desarrollo. Em, yo veo aquí varias manitos levantadas, pero al final, para que porfis hagamos las preguntas, listo, para no quedarnos y no nos enredemos. Y así al final ya respondemos todo. Les propongo eso, para que no nos perdamos en el tema y para que me rinda aquí porque está largo. Bueno, el RUPEI, Registro Único de Prestadores de Educación Inicial. eh, Ustedes saben que cuando sale la norma, la 115 es de los grados prejardín, jardín y transición, ¿cierto? Y cuando es atención por ICBF, es los chiquiticos también, desde gestación, si hay programa, o desde que nacen hasta los 5 años. ¿Qué pasa? Cuando alguien va a abrir un establecimiento privado, que no va a ser oficial, o sea, no va a estar no necesita estar acreditado porque no tiene grado de transición y no va a trabajar con ICF, sino que va a ser totalmente privado. Esos prestadores que ustedes identifiquen en los municipios, esos tienen que estar en ese registro único, en RUPEI. ¿Por qué? Porque por ahora no tenemos piso normativo para acompañar estos establecimientos educativos. Simplemente ellos salen, tienen por ahí 3, 4 niños, cobran una matrícula, montan un PI, pero no sabemos a ciencia cierta porque como no se tiene que ir a acreditar ni con el ICF ni con la Secretaría de Educación, entonces nos quedamos sin saber pues cómo atienden los chiquiticos, cómo la Secretaría los puede acompañar o qué podemos hacer por ellos. Entonces, para eso se hizo este registro. Inicialmente es una base de datos, ¿cierto? Si les hablan de RUPEI, por ahora es una base de datos. Ahí no tenemos chiquitos matriculados, ni tenemos más información, solo el dato del establecimiento y del representante legal, no más, ¿cierto? Y ya el sistema humano, que es donde están pues los docentes. Esto yo se los dejo en la presentación para que lo miren, en qué parte está ubicado, pues como los cambios que tiene el decreto. Y como les dije, ya en una segunda parte vamos a hablar, como en la presentación decía, pues como que era aspectos pedagógicos, vamos a hablar de comprendiendo la pedagogía en la primera infancia, así era como estaba pues. Y les voy a hablar específicamente del juego. No sé si les parece, si respondemos preguntas en cuanto a la norma y ya luego pasamos al juego o dejamos todas las preguntas al final. ¿Alguien me escucha? Sí, le escucho perfectamente. ¿Qué les parece si hacemos como un espaciecito de preguntas de esta primera parte o si continuamos con la segunda y dejamos las preguntas al final? Buen día. Yo pienso que el tema que está, pues, se deben resolviendo las dudas, ¿cierto? Porque entramos en otro tema y después se enreda una cosa con la otra. Entonces yo pienso que Listo, le vamos las preguntas ahora. listo. ¿Qué preguntas tienen?
Bueno, aquí en el chat no veo preguntas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la norma? Bueno, listo. Si algo, entonces me van contando. Listo. Chica, buenos días. Buenos días. Alguna duda aquí que tengo, que tú nos acabas de decir de que eh, la preparación, planeación para preescolar no se basaría en dimensiones ni áreas. Entonces mi pregunta es, para la preparación, el docente debe estar enfocado en qué. Sí, porque yo tengo experiencia con niños. A veces me dicen, profe, yo no quiero hacer esto hoy, yo quiero colorear hoy, yo quiero contar. Entonces, ¿a qué pues ir dirigidos exactamente? Esa es mi pregunta. Listo. Bueno, mira, cuando la norma no enuncia las dimensiones, no quiere decir que no se tomen en cuenta, sino que ellas se están dando ahí por sentadas. O sea, un ejemplo, le vamos a decir a los chiquitos, hoy vamos a trabajar un asunto de exploración, ¿cierto? Pues vamos a ir a mirar qué tenemos alrededor. Entonces cogemos unas lupitas y vamos a decir, ay, vamos a identificar todas las hormiguitas que encontremos y vamos a mirar otros bichitos, pues, no sé, ya ahí la clasificación. Em, y ahí ya empezamos. Bueno, ¿de qué colores son las hormiguitas que vieron? ¿Cuántas contaron en el conteo pues que tenga básico los niños? ¿Dónde las encontraron? ¿Qué hacían? Entonces, mira, ahí, por ejemplo, pues yo qué podría decir, estoy trabajando clasificación, estoy trabajando colores, estoy trabajando conteo, estoy trabajando desde la exploración y desde saberes previos, porque pues también les puedo haber preguntado qué sabemos de las hormiguitas y qué comen y dónde viven. Entonces, no, cuando dicen que el asunto de las dimensiones no es que las quitemos, sino que ese no sea el punto de partida para la planeación. Pero igual, o sea, si el establecimiento lo tiene y lo considera, pues ahí está. Y si así han trabajado y eso responde a su proyecto y a su enfoque pedagógico, está bien, ¿cierto? Pero que está invitando, por ejemplo, ahora estos lineamientos nacionales y es que, mire, tenemos unos referentes, tenemos unos DBA, ¿cierto? Por ejemplo, los DBA que son los mínimos. De ahí para arriba, el colegio hace otro y desarrolla otro montón de cosas para cumplir pues, como con esas competencias de los niños. Eh, entonces, ahí no es desconocerlos, porque mira que en la 115 todavía habla de dimensiones y la 115 no ha cambiado. La invitación es que cambie el enfoque, que sea un poquito más amplio y no, por ejemplo, decir, el niño como no agarra pinza, entonces no ha logrado algo en su desarrollo. No, tiene otro montón de cosas que podemos valorar, pero que no solo estamos trabajando como tan fragmentado, tan segmentado el desarrollo del niño. Es básicamente eso, no es que lo debamos quitar o que ahora vamos a quitar todas las planeaciones, no. Muchos colegios han optado por trabajar por proyectos, porque el proyecto te permite que a partir del interés del niño se desarrollen otro montón de cosas desde pensándolo, de pronto homologándolo con algunas áreas, pues como, no sé, si el proyecto va a ser la mariposa, cómo yo trabajo la mariposa desde la literatura, desde el arte, desde el juego de roles, por ejemplo, desde el conteo, ¿cierto? O sea, dependiendo como de eso que ustedes, a lo que ustedes responden en su propuesta pedagógica, no es desconocerlas, es que no sea como lo único que yo tenga ahí para explorar otro montón de cosas que en el aula puedo desarrollar. No sé si queda claro. Sí, sí, chica. Pues ahí pues estamos, sí, acá pues en nuestra institución
Estamos trabajando los proyectos transversales también, lo que acabas de decir. Y de ahí, pues, la frase que tú dijiste, que los niños son científicos permanentes. Esa es buena aclaración, comprendido. Gracias. Listo. Ya, por ejemplo, decirles el cómo, no, ya es ustedes como institución. Pues como por ejemplo, es que nosotros somos, trabajamos con Reggio Emilia o somos pedagogía Waldorf o constructivista. Eso ya va ampliando más los elementos de cómo organizar la planeación, porque estas cosas son muy generales y es lo que les decía, el cómo y ya el desarrollo lo dan ustedes en sus establecimientos educativos, ¿cierto? Ustedes dirán, no, es que a mí me gusta letra pegada porque la letra cursiva, potencia, no sé qué. Sí, pero entonces eso de que va acompañado, no es solo de ir a hacer planas, ¿cierto? Ok, no, es también cómo vamos construyendo un solo elemento, pero que responde a otro montón de cosas en el desarrollo. Bueno, no sé qué más preguntas tengan con esto y ya seguimos como a la segunda parte, que creo que no es tan larga. Bueno, listo. Entonces sigamos así. Y me disculpan para los que no pueden escuchar porque la verdad no creo que sea un problema desde acá, porque de pronto es igual queda grabado, se les hace llegar, igual ahí también ahorita les muestro mis contactos, cualquier cosita, pues igual les hago llegar la presentación y si queda alguna duda o algo que quieran ampliar, pues me pueden llamar. Asistencia, no tengo asistencia y no tengo asistente para que me haga la asistencia. Entonces, no, tranquila, no tengo, Jacqueline, no tengo asistencia, pero bueno, no hay problema, ya sus jefes saben que ustedes están acá. Entonces, listo. Bueno, continuemos. Esta segunda parte, como dije, voy a hablar del juego, ¿cierto? Aquí es como unas cositas que me gustan mucho, como volverlas a nombrar en cuanto a la pedagogía y a la educación infantil. Me gusta como esos asuntos, esas diferencias, ¿cierto? Creo que ya pues lo leyeron. A ver, yo por aquí. Listo. Bueno, los principios fundamentales también cuando pensamos en desarrollo integral, cuando nos sentamos a planear, es ese enfoque que fomenta el crecimiento físico, cognitivo, emocional y social de los niños pequeños. Mire, ahí sí estamos nombrando las dimensiones, pero que esto no sea lo mismo, pues que no sea como el punto de partida. ¿Por qué? Porque los niños son esos, son ávidos de explorar, de vivir experiencias, de practicar, de participar, de descubrir su entorno, lo que hablamos ahorita de científicos en potencia. ¿Y cuáles son sus herramientas? Los sentidos. Y entonces, esos también, esos principios son fundamentales, y es que el enfoque o el conocimiento, todo está centrado en el niño, ¿cierto? Es la educación responde a las necesidades y los intereses de los niños. Por eso es de contexto, por eso no podemos hablar de los mismos niños que tienen las mismas capacidades, de pronto sí, de pronto no, ¿cierto? Pues porque no podemos desconocer que también tenemos enfermedades mentales, emocionales, físicas, que de pronto también limitan un poco, pero no quiere decir que ese cerebro todo esté así, no. Siempre hay algo que podamos estimular y potencializar y en el que enfocarnos para que ese niño desarrolle habilidades. En cuanto al juego, ¿cierto? Aquí me quiero enfocar, ustedes saben que están otros referentes, otros lineamientos, pero siento que el juego es muy valioso porque lastimosamente muchas veces las personas que no estamos inmersas en el mundo de la infancia, que no estamos como muy familiarizados con esto de desarrollo integral, de atención integral, de desarrollo infantil, creemos que el juego pasa como derecho, como que no nos importa, como que vaya y juegue a la casa, no. Es la importancia que tiene el juego en el desarrollo de los niños. Mira, es un elemento fundamental en el proceso de desarrollo. Y aquí nos dicen, para el niño jugar es vivir, no jugar es morir, ¿cierto? O sea, el juego, y si ustedes se acuerdan de su niñez,
ojalá hagan el ejercicio de acordarse cuál era ese juego favorito, esa cosa que más les gustaba hacer. Y van a ver eso, lo bueno que produce, como esas sensaciones y todos esos aprendizajes que se dieron a partir de un juego. Bueno, Ahí sí, pero ya, ahí me entró. Usmarola, ¿me Ahí, escuchas? ahí. Ahí, bueno, listo. Algunos métodos del desarrollo humano están inmersos ahí en el juego, que trabajamos mucho y cuáles son esos logros que también buscamos en ese desarrollo, y es que los niños tengan autoestima, autonomía, sean creativos, construyan ese concepto de felicidad, sean solidarios, tengan buena salud y sean resilientes, ¿cierto? Todo eso nos lo permite el juego. ¿Cuáles son las características? Miren, muy importante que los niños sientan placer al jugar, ¿cierto? Que no sea un juego maluco, que no sea un juego que los indisponga, no. El juego tiene que producir placer y eso induce a la repetición. Ustedes saben que ellos siempre van a querer, ay, pelota, ay, la muñeca, ¿cierto? Porque eso es placentero para ellos y siempre lo van a querer repetir. El juego no debe tener un fin determinado, ¿cierto? Ellos que les interesa es los medios, ¿cierto? Y son acciones improductivas para nosotros, pero en realidad lo que están haciendo es aprendiendo un montón de cosas a través de cómo simbolizan, por ejemplo, afuera esas cosas que están construyendo adentro. Entonces, muchas veces un niño va y coge algo y eso no, pues uno, si uno hace una buena observación, va a ver que eso no tiene como un fin, pues como, no sé para qué está haciendo eso, pero es porque muchas veces es el medio, ¿cierto? Es como qué está recreando ahí y con qué lo está haciendo a través de, es como con qué elemento. Los juegos deben ser libres y espontáneos y se suspenden cuando ya no generan placer, ¿cierto? Cuando el niño para de jugar, cuando ya no le gusta. Muchas veces en juegos grupales es cuando sabe que el otro niño es el dueño del balón y él no puede acceder a él. O cuando pues de malas estuvo que le dieron una patada y ya, ahí ya no generó placer, ahí dejó de jugar. Bueno, ¿qué implica participación activa? Pues implica estar concentrado y atento. Miren, muy importante también ver el juego desde la perspectiva de cómo desarrolla funciones ejecutivas superiores, ¿cierto? O sea, que implican la memorización, en la clasificación, en cómo almacena la información, la importancia de las reglas, por ejemplo, ¿cierto? En lo social, de cuáles son las reglas y cuáles son los límites. Ah, es que es chuchacogida, sí, pero la chuchacogida no es ir y empujar, es simplemente tocar, ¿cierto? El asunto de la impulsividad para todos estos chiquiticos que les cuesta mucho, por ejemplo, quedarse quietos. Mire, el juego es súper importante, por ejemplo, en esos niños, hacer carreras ¿cómo es que se llama? De caracoles, o el animal más lento que ustedes conozcan, no sé. Ustedes pongan a jugar esos niños una carrera de esas y verá cómo les queda, se sudan porque no se pueden mover. Entonces no es el que llegue más rápido, sino el último que llegue, el que se mueva más lento. Esos juegos ayudan mucho, por ejemplo, a ese autocontrol, ¿cierto? Esos que no se pueden quedar quietos. O un juego, por ejemplo, a estos chiquitos también que les cuesta mucho, como que son muy bruscos y que no agarran las cosas, son los que dañan los juguetes. Por ejemplo, coger cascaritas de huevos, huevos que no estén pues con yema ni nada por dentro, sino que por un huequito le sacamos todo, ¿cierto? Sí se puede ese lado. Y que estos chiquiticos lo empiecen a pintar. Obvio, la cascarita del huevo es muy frágil. Eso le implica a ellos tenerlo que manipular, tenerlo que cuidar, pintarlo. Eso también ayuda mucho pues como a ese autocontrol. Em, bueno, no tienen un fin diferente a la satisfacción, pues la misma de jugar, ¿cierto? Hay juegos que realmente para ellos no hay intención, es más que todo para nosotros como adultos que le damos como esa intención al juego, sobre todo nosotros en un contexto educativo, que sería la intención de lo pedagógico y esté atravesado pues como por un aprendizaje. ¿Qué tenemos que favorecer en el aula? Que sean actividades placenteras, libres y espontáneas, sin un fin determinado y como su máxima expresión de felicidad en la vida y para la vida. Bueno,
Todos sabemos que el juego aparece también como un derecho. Ustedes también que están inmersos pues como en todo este tema de infancia, muy importante conocer la Convención de los Derechos del Niño, de ahí que Colombia se suma y de ahí parten un montón de lineamientos para nosotros a nivel nacional. Nosotros también respondemos a lineamientos internacionales y una de esas es esa convención. Y la convención nos dice que el juego es un derecho. En la crianza, por ejemplo, también nosotros identificamos papás que muchas veces son esos adultos que les importa y saben, perdón, que saben que el juego es importante en el desarrollo del niño, pero no les interesa, ¿cierto? Son esos niños que llegan y, "Ay, no, a mi papá no le gusta jugar o que ustedes mismos con sus hijos a veces, pues, y uno los entiende, ustedes están todo el día en función de niños y el niño de la casa no le paran bolas, ¿cierto? Entonces también es como, ay, no, estoy cansado o no quiero, o, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la más fácil? Le damos un celular, le damos en que se entretenga y adiós. Entonces es también eso, o sea, cómo identificamos al adulto, cómo participa de ese juego y desde la importancia que sabe que tiene el juego, pero no le interesa. Adultos que sí tienen conocimiento de la importancia y son adultos sin conocimiento e indiferentes, ¿cierto? Son esas personas que pues poco les importa, no tienen el conocimiento y no les interesa jugar con los niños. Eso es una invitación, por ejemplo, para la escuela de padres. Hablemosles del juego, qué juegos hay en la casa, si jugábamos, por ejemplo, con golosa o pues yo me acuerdo que uno cogía y tiraba como una piedrita y él contaba el número y le tocaba salir corriendo, pues o sea, cómo también involucramos y le decimos a sus papás la importancia que tiene el juego en el desarrollo de los niños. Y también encontramos esos papás que tienen conocimientos e interés consciente del niño. Y no necesariamente son esos papás que si tienen la posibilidad compran el juego más caro, no, pero que saben que el juego hace parte del desarrollo y le dan mucha importancia. Mira, yo tengo, por ejemplo, a lo largo de la vida pues, escolar de mi hijo, he encontrado con muchas clases de profes y es esa profe que le pone tareas diario como otras que no y dice, no, la tarea la hacemos acá en la institución. Pues en la jornada, pues el niño estudia 6, 7 horas. Yo para qué necesito que en la casa siga, porque en la casa tiene que jugar. Entonces, mire qué tan bacano porque pues el colegio le da el espacio, pero en su casa también, con sus juguetes, con sus cosas que prefiere. Entonces, ustedes también como adultos, como maestros, cómo trabajan el asunto también, en qué parte, cuál de estos tres adultos están ustedes también en el asunto de propiciar el juego en los niños. ¿Qué posibilita el juego? Estructurar el yo. El yo que es esa conexión con la realidad, ¿cierto? Con lo que está afuera, con los otros, conmigo mismo, con mi desarrollo. Los niños, a la que nosotros estamos con ellos, que es entre 4, 5, 6 años, los niños son muy simbólicos y todo lo ponen afuera. No en vano, por eso las niñas, algunas niñas, niños, pues ya eso ya lo está pues muy, muy organizado el tema de enfoque y de no clasificar. Pero bueno, el asunto de una muñeca o un carrito. Eh, cómo ponemos afuera las emociones. Entonces, muchas veces, y lo vamos a ver aquí una diapositiva más adelante, el juego en los niños, por ejemplo, cómo em, ayuda a tramitar un montón de cosas que él no puede poner en sí, ¿cierto? Todavía le cuesta y está en construcción, incluso en el lenguaje, poner como primera persona, o sea, decir algo que piense, que sienta, todavía le cuesta. Por eso les estamos enseñando todo el tiempo emociones, que las identifique y cómo las manifiesta. Porque es más fácil contarle con títeres, con muñecos, con elementos que están afuera y no todavía inmersos, o sea, introyectados en ellos. Bueno, lo que les decía, el juego permite relacionarse consigo mismo, con los demás y con el mundo. Es muy importante el juego en cuanto a las reglas. Miren, ustedes, no sé si les pasa haciendo una fila, que hay gente que no hace fila. Hombre, las filas no son malas, es que hay que respetar el turno. Un juego que te posibilita un juego en grupo, que hay turnos
¿cierto? Que son esos chiquitos que necesitan, que de pronto no son tan estimulados en la casa o que no corretean tanto. El juego que les posibilita, vaya detrás del balón, corretee los niños, juegue fútbol, ¿cierto? O que necesita expresar emociones o necesita como aprender otras maneras del vínculo. Si estamos hablando de un maltrato, por ejemplo, en la casa, ¿cómo le posibilito yo a esa niña a través de unos muñecos o ese niño para que exprese esas emociones? Ustedes han visto en la casa de ustedes que cogen al muñequito a pegarle la pela o que darle la comida y lo terminan regañando. Mire, los niños cómo van entendiendo cómo funciona afuera a través de estos elementos y a través del juego. Y posibilita el crecimiento y el desarrollo también, que eso sí ya está pues súper. Bueno, ¿qué beneficios también tiene el juego? El juego y el desarrollo. El juego solo aparece en especies más evolucionadas, ¿cierto? Del reino, los reinos de la naturaleza. Es la preparación para la vida adulta, lo que les decía, cómo nosotros simbolizamos los juegos, cuando ustedes hacen, por ejemplo, los títeres, ¿cierto? Que van a contar alguna historia. Eso cómo los prepara también en su pensamiento, en la capacidad de anticipar, en la capacidad de asociar y entender información que muchas veces pasa por las emociones, ¿cierto? Que son la empatía, la solidaridad, porque es como también enseñamos eso, los sentimientos, los valores. El juego posibilita mucho eso. Propicia pues el desarrollo motriz, el lenguaje, la asimilación para que lo incorpore en su inteligencia. Este es, por ejemplo, un postulado piagetiano. Es una experiencia creadora y es una forma básica de vida. El juego en la educación, miren, me pareció súper valioso esto y es la pedagogía. Es una comunicación humana que requiere motivación y lenguajes apropiados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el juego también la base de algún logro educativo? ¿Cómo enriquece la imaginación? Súper valioso. Desarrolla la observación, se ejercita la atención, lo que les hablaba ahorita de funciones ejecutivas superiores, y permite experimentar, investigar, crear, ¿cierto? El juego también se utiliza como diagnóstico. Es eh, la forma más normal para aproximarse al niño. No sé si ustedes han estado de pronto o conocen que las personas, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, pediatras, si trabajan con niños, tienen un espacio de juegos y esos juegos tienen una intención. A ustedes de pronto han visto que tienen familia, tienen cajita de arena, esa familia tiene un papá, mamá, abuelo, abuela, ¿cierto? Tiene un montón de personajes y es como posibilitarle al niño para que identifique esos personajes que tiene en su entorno, para que muestre a través del juego qué está pasando con ellos. Eso es un asunto como muy desde el diagnóstico. Con esto posibilita mucho identificar temas de abuso, eh, algún maltrato, ¿cierto? Es muy bueno. Y cómo resolver también con los muñequitos esa vida familiar. Lo utilizan mucho, por ejemplo, en procesos de separación, de duelos. Pues, bueno, los juegos también ayudan a identificar enfermedades mentales, sociales, orgánicas. Eh, Miren, por ejemplo, qué es crecimiento y desarrollo. Si ustedes han estado de pronto acompañando a algún niño en ese proceso, los niños los ponen a jugar, a hacer diferentes cosas que hace la auxiliar de enfermería o el pediatra, empieza a observar si coge, si tiene la respuesta, si clasifica, pues como si hace todos estos elementos y ahí es donde empieza pues como a evaluar. Y el juego también como un tratamiento y es ahí donde aparecen postulados como ludoterapia, ¿cierto? Que se centran de acuerdo a las necesidades, si son físicas, psicológicas o sociales. Bueno, los tipos de juegos. Hay juegos individuales o colectivos, de función, ficción, construcción y reglas. Hay de construcción y relacionados con actividades sensoromotrices, de simbolización o incorporación de reglas sociales. Hay juegos didácticos o no didácticos, ¿cierto? Que tienen alguna enseñanza específica, que son, por ejemplo, los juegos que salen a partir
estrategias, por ejemplo, de la alcaldía, pues como queremos lo que, por ejemplo, en estas zonas mineras o en zonas de conflicto, hay unos juegos que nos enseñan cosas súper intencionadas, por ejemplo, el reclutamiento o el cuidado del medio ambiente, ahora todo con lo de emergencia climática. Entonces es también cómo pueden ser, sí, intencionados de cierta manera, ¿cierto? Los juegos de dramatización, folclóricos, de ejercicios y sociales. Y les cuento esto es para que cuando ustedes en sus planeaciones, cuando ustedes estén trabajando, miren la importancia, primero que tiene el juego, los beneficios, que cuando el rector salga y los vea jugando, sepa que hay ahí, hay un elemento súper importante de aprendizaje y del desarrollo. Y que ustedes también sepan que los juegos no son por jugar, o sea, para el niño sí, pero para nosotros como adultos que tenemos cierta intención con ese juego, para ese aprendizaje del chiquitico, sí, sí concuerde con el propósito que queremos en el aula, ¿cierto? O con que sí responde al desarrollo que queremos, pues como potenciar en el chiquitico. Miren, los juguetes son todos aquellos elementos que emplean para jugar el cuerpo, los símbolos, las fantasías y los objetos. Esto, por ejemplo, súper importante cuando nosotros les decimos al niño, traiga su juguete de la casa o qué juguetes o qué elementos tengo yo en el aula. Y cómo en esa clasificación me ayuda también a organizar en la planeación para qué son. Entonces, hay juguetes terminados, que son los carritos, las pelotas, o sea, esos juguetes que ya inducen a un juego, ¿cierto? Entonces, si yo hago un carrito de basura, pues eso no es un carrito para jugar como si fuera Fórmula 1, no, ya es el carrito para recoger basura. Que la muñequita tiene estetoscopio y tiene jeringuita, pues yo asumo que va a jugar la niña para que ella sea una doctora, ¿cierto? O si es una pelota, como hay tantos estilos de pelotas, pues como esta es de fútbol, el niño va a jugar fútbol. O sea, es como el juguete determina el juego, ¿cierto? Pues obviamente el niño lo puede también poner de lo que quiera, pero es el juego intenciona, ¿cierto? O sea, el juguete, perdón. Hay juguetes semiestructurados que son los que nosotros tenemos más en el aula de clase. ¿Cierto? Entonces, las loterías, las fichas de armar, los rompecabezas, que son esos juguetes que también me están, pues como que me inducen a un tipo de juego, pero donde ya el niño pone más su sello, pues como más su creatividad y algunas otras funciones a nivel neuronal. Y los juguetes de material, que son, por ejemplo, la plastilina, el agua, la arena, la arcilla, el barro, todos estos elementos en el que el niño también puede empezar a desarrollar un poquito más. Y estos son los que a veces nos dificulta mucho, son los que más tenemos, los que menos nos cuesta, pero no, ¿cierto? Como que no, yo para qué voy a hacer una caja de arena en el preescolar, para que después me gane problemas con la mamá y se enojen, ¿cierto? O no, 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 yo quiero jugar con plastilina o que hagan con vinilo. No, estos son los juguetes, todos son importantes, todos los juguetes son buenos, o sea, nunca un juguete va a ser malo, incluso pues, los bélicos, o sea, no, todo eso simboliza, todo eso saca muchas cosas del niño, pero es también cómo yo lo intenciono, cómo lo acompaño como adulto y cómo es esa oportunidad para que el niño aprenda algo. Bueno, no, hasta aquí. Por acá les voy a dejar mis datos. Aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta?